título de esta palabra para esta noche es el obrar del Espíritu Santo. El obrar del Espíritu Santo. A mí me ha inquietado mucho esa parte. ¿Por qué? Porque a estos tiempos, ¿quién es el que también está intercediendo por nosotros? Como dice la misma palabra, Jesús, pero también el Espíritu Santo. A estos tiempos también intercede el Espíritu Santo. Por algo el Señor Jesucristo dijo, me voy. ¿Pero quién? Pues llega alguien. Y en este caso, el Espíritu Santo solo se mueve a través de la palabra de Dios. Recordemos que en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía sobre las personas, no estaba dentro de las personas. Ahora el Espíritu Santo puede estar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros, ¿qué somos? Templo. Y cuando somos templo quiere decir que somos morada, quiere decir que Él va a vivir. Y qué importante es que Él obre en nosotros. Por eso la palabra se titula el obrar del Espíritu Santo. Y para ello me he basado en el texto base para esta noche, es 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 al 16. Voy a estar compartiendo en esta noche literalmente todos los textos en palabra de Dios para todos, para que allí internamente en el máster multimedia nos puedan colaborar. Bien, entonces, como les decía, nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no viene a obrar en simplemente cualquier cuerpo o en cualquier lugar, ¿cierto? Recordemos que si en el antiguo pacto Él escogía a hombres específicos para cumplir una función, pues a este tiempo con más veras en la iglesia de Jesucristo. Ojo lo que digo, mire, hemos empezado a tener un modismo dentro de las congregaciones, dentro de las denominaciones. Óigase bien, no en la iglesia, dentro de las denominaciones, congregaciones. En muchas ocasiones y reiteradas veces, siempre lo he dicho, iglesia no hay sino una sola, y es la iglesia de Jesucristo. Y no estamos hablando de una denominación, sino de muchas denominaciones. Aquí, en este lugar, en esta congregación o en esta denominación, se llama Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, pero existen miles también en el mundo, regadas por todo el hemisferio de la tierra. Pero de muchas de esas miles, muchos son llamados, pocos los escogidos. O sea, pocos son parte de la iglesia de Jesucristo, no de una denominación. Eso nos debe de quedar bien claro. La iglesia de Jesucristo se puede estar ahorita congregando en China, en Australia, pueden estar ahorita en Brasil, en cualquier lugar. Porque es que la iglesia, ¿quién es? Personas. Por eso estamos hablando del obrar del Espíritu Santo. O sea, nosotros cuando le permitimos el obrar al Espíritu Santo, ¿cómo Él lo hace? A través de la palabra de Dios. Entonces Él nos va a enseñar, Él nos va a redarguir, Él nos va a corregir, Él nos va a instruir en justicia. Estoy hablando lo que dijo Pablo a Timoteo allá en la segunda carta de Timoteo 3, creo que 16, donde dice: y toda la palabra de Dios es inspirada y útil para redarguir, corregir e instruir. El Espíritu Santo no va a obrar como muchos de pronto suele suceder, que tenemos acostumbrado por una mala enseñanza, por una mala doctrina, y es que el Espíritu Santo va a arreglar una nevera, el Espíritu Santo va a arreglar el carro, voy a orar por el carro para que el carro se arregle. No, el Espíritu Santo obra es en cómo estamos nosotros frente a Dios. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo
lo dijo Jesucristo, dice que el Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia. Él no les va, ay, Espíritu Santo, ¿dónde está mi billetera que se me perdió? No. Espíritu Santo, ¿dónde se me quedaron las llaves que no las encuentro? No, no. Sálgase de esa mentalidad que yo lo podría decir religiosa. Eso sí es religiosidad. Fanatismo. Cosas que literalmente el Espíritu Santo no está obligado a hacerlas. Si se perdió la billetera, si se perdió, fue porque de pronto usted fue descuidado. Y quizás el Espíritu Santo, porque ahí sí obra el Espíritu Santo, lo estaba rearguyendo. ¿En qué sentido? No salga todavía, deje el afán, no vaya a correr. Y usted, ay, pero ¿por qué no encuentro? Es porque el Espíritu Santo está obrando ahí. Pero el Espíritu Santo, ay, venga, las llaves están allí, ya le arreglo el carro, ya le voy a arreglar la lavadora. Dios mío. Por eso vamos a leer este texto. Primera carta del apóstol Pablo a Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11, en palabra de Dios para todos, por favor. Palabra de Dios para todos. Dice la palabra de Dios: nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien, ¿quién es? Ahí está. Que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Para poder entender lo que Dios nos ha dado. Vamos a leerlo hasta el 16. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseñan los humanos, sino las que nos enseña ¿quién? Ahí está clave. Esas son palabras claves. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. O sea, no nada físico. No es que Espíritu Santo, arréglame el carro. Espíritu, no, espiritual. El que no es espiritual, ¿qué dice? No acepta esto. No acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería, no puede entenderlo, porque eso tiene que juzgarse como es espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, ¿qué dice ahí? Puede juzgar todo, pero a él nadie lo puede juzgar. Pues así dice la Escritura: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? ¿Qué dice a lo último? Pero nosotros, dígalo, pero yo, vamos a decirlo personalmente, dígalo, pero yo tengo la mente de Cristo. Repítalo, pero yo tengo la mente de Cristo. Repítalo una vez más, pero yo tengo la mente de Cristo. Pero entonces aquí viene un paréntesis grande. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es tener la mente de Cristo? Sí, le pregunto a usted que acaba de llegar de su trabajo, se conectó o viene en la buseta o ya está muy acomodado en su casita y escuchando ese mensaje. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Pues es tener su palabra. No es más. En estos últimos tiempos, la gente quiere tener pensamientos acerca de Dios. O sea, ay, Dios es bonito, Dios es ojiazul, de pelos dorados, Dios es el Brad Pitt de toda la humanidad. En fin, tienen un concepto, pero no tienen el pensamiento de Cristo. Entonces, ¿qué hay la importancia de nosotros tener el pensamiento de Cristo? Es tener, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, quiero compartirles esta frase. La herramienta que un constructor o que usa un constructor debe ser, primero, adecuada. Segundo, maciza. Tercero, estable. Y por último, fuerte.
para poderla usar en el momento respectivo. Vuelvo y le repito, la herramienta que usa un constructor debe ser, primero, adecuada. Segundo, maciza. Tercero, estable. Cuarto, fuerte, para usarla en el momento respectivo. ¿Cómo así? Pues yo no voy a coger el metro de medir para clavar una puntilla, ¿cierto? Primero que todo, no es adecuado. Segundo que todo, no es macizo. Seguro que todo, no es estable. Y por último, no es fuerte. Y yo no puedo coger, óigase bien, y martillar un vidrio con un martillo. ¿Por qué? Se va a romper. ¿Por qué? Porque no es el adecuado, porque el vidrio no es macizo, aunque la herramienta que use sí, no es estable para el vidrio, igualmente el martillo es muy fuerte para el vidrio. Entonces démonos de cuenta cómo Dios en nuestras vidas ha adecuado algo precioso. ¿Para qué? Para trabajar en nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el adecuado, el macizo, el estable y el fuerte. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Él es el que hace la obra que empezó ¿quién? El Maestro, Jesús. Él continúa la obra y no la va a hacer simplemente porque a Él se le parece hacerla. No. ¿Qué estábamos leyendo? El que no es espiritual, versículo 14, el que no es espiritual no acepta lo que viene ¿de quién? Del Espíritu. O sea, no acepta la formación. Y al día de hoy el Espíritu Santo nos ha venido rearguyendo a través de las enseñanzas, primero que todo, un proceso como comunidad cristiana. Ojo, como comunidad cristiana, no como iglesia de Jesucristo. Por eso les dejé claro, una cosa es una denominación y otra cosa es ser iglesia. Iglesia es solo una y es la de Jesucristo. Por eso nosotros no podemos caer en el sectarismo. ¿Qué es el sectarismo? Que es así y entonces lo que predicamos acá, eso es la única verdad y los demás están equivocados. Eso es sectarismo. Entiendan. Y nosotros no estamos llamados como Camino de Vida Plena a hacer una secta. O sea que es que nosotros somos los únicos que tenemos la razón. No. Pero Dios nos ha entregado a nosotros ¿qué? Una dirección. ¿Cuál es la dirección a estos tiempos? Que usted debe ¿qué? Leer la palabra de Dios. O sea, no nos estamos desviando del mensaje del Señor Jesucristo. Entonces debemos leer ¿qué? La palabra de Dios. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Memorizarla. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Orarla, que es hablarla, proclamarla, profetizar. Es eso, la palabra. Y como último, ¿qué es? Meditar. Meditar, ¿cierto? Ya después de que yo tengo esas cuatro características o esas cuatro direcciones que nos ha dado a nosotros Dios a través de su palabra, rearguyéndonos con el Espíritu Santo, pues viene el obedecer, ¿cierto? Entonces, si nosotros como seres humanos dejamos el obrar del Espíritu en nuestras vidas, créeme que vamos a empezar a entender cosas esenciales como el por qué y para qué de lo que nos está sucediendo. ¿Por qué la gente tiene que acudir a ciertos lugares para supuestamente entender el porqué de las cosas? Voy a poner un ejemplo sencillo. Es que no sé, pero no puedo dormir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hable con Dios y el Espíritu Santo
lo va a empezar a redarguir, lo va a direccionar y algún día, bien sea, Dios lo lleva hacia una persona que quizás está o vivió ya eso, tuvo la experiencia y él le va a decir, mire, a mí me pasa lo mismo. Sencillamente, haga esto, tómese esta agüita, haga esto y ya. Pero no, nosotros la encontramos la más fácil. ¿Qué es? Vamos al médico. ¿Por qué? Por nuestra falta de ¿qué? De fe. O sea, falta de comunión con Dios. Entonces, sin desacreditar esa profesión, óigase bien, sin desacreditar esa profesión que tienen los médicos, porque Dios también los usa a ellos. Acá tenemos médicos dentro de Camino de Vida Plena. Pero cuando uno va al médico, muchas veces es por una consecuencia de pecado. Quizás porque usted en el pasado tomaba mucha cerveza y ahora tiene cirrosis, sufre del hígado, bueno, qué sé yo. Muchas cosas pueden pasar. Pero voy a decirle algo, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces ahí es donde viene a orar el Espíritu. Entonces el Espíritu le empieza a colocar nuevos hábitos de vida. Entonces, sencillamente, ya el Espíritu Santo empieza a obrar. ¿Por qué? Porque Él necesita su cuerpo. Él necesita este estuche. Y uno dirá, no, pero es que este cuerpo es pecado. Sí, pero es que más que este estuche, Él necesita el templo. ¿Cuál es el templo? Mírenlo acá, obsérvelo, este es el templo. Dice la palabra de Dios que en los postreros días el hombre de pecado va a tomar posesión del templo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Va a tomar control de qué? Porque, va a venir entonces el diablo acá y va a predicar en estas cuatro paredes. No, él no necesita eso. Él necesita es gobernar acá. Y como él no es omnipresente, él no es omnipotente, entonces él simplemente pone una semilla del odio, del rencor, de la mentira, del engaño, de la falsedad, del resentimiento, y ya, tomó control de su mente. Eso es lo que busca. Pero si usted viene y pone otra semilla, que es la semilla de Dios, que es la palabra, pues hay un versículo que en estos días lo leía y está en Proverbios. Dice que cuando tu mente está en paz, todo tu cuerpo recibe medicina. Pero cuando tu mente es envidiosa, tu cuerpo se enferma. Está en un proverbio. Bien, entonces estábamos mirando cómo Dios quiere utilizar esa herramienta, ese instrumento que es el Espíritu Santo. Es una herramienta adecuada, es maciza, estable y fuerte para nuestras vidas, en el buen sentido que lo que Él tiene que derribar, lo derriba, y lo que tiene que construir, lo construye. Bien, para poder entender y comprender esto que estamos compartiendo, vamos a hacer un análisis de Génesis capítulo 2, en el versículo 19. Y algo que quiero rescatar antes de pasar a Génesis, es donde dice el versículo 15 que el que es espiritual, ¿qué dice? Puede juzgar todo, pero a él nadie lo puede juzgar. Y aquí no nos vamos a escudar en que, sí, ve, entonces yo soy espiritual. No, hagámonos esa pregunta internamente. ¿Qué es ser espiritual? Ser espiritual no es venir a la congregación. ¿Qué dije yo? Congregación. Normalmente el idioma religioso es venir a la iglesia. No, está mal dicho. Grábese en eso. Está mal dicho, voy para la iglesia. No, ¿quién es la iglesia? Es usted. Es usted. Entonces, no es venir a una congregación o a una denominación. No es traer diezmos. No es
lacerarse o golpearse su cuerpo hasta sangrar. Ser espiritual no es ayunar. Ser espiritual no es que yo me sepa muchos versículos. No. Ser espiritual, óigase bien a esto, ser espiritual es poner en práctica la palabra de Dios. Eso es ser espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo se sabe toda la Biblia. Sí. ¿El diablo con qué tentó a Jesús? Con la palabra. Salmo 91, ¿o no? Le dijo, si eres hijo de Dios, tírese. Y Dios, Jesucristo le respondió, no tentará al Señor tu Dios. Porque Él le recitó la palabra, el diablo le recitó la palabra. Entonces dése cuenta que no es solo, porque recuerden que Jesús también dijo que muchos en los postreros, allá en los últimos tiempos, dirán, en tu nombre profetizamos, o sea, hablamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre, ¿y qué les va a decir el Señor? No los conozco. ¿Qué dice? Hacedores. O sea, que hicieron. No dice ahí, es que yo pensé. No, hizo. Todo lo contrario a lo que estaba escrito en la palabra. Entonces, ser espiritual, ¿qué es? Hacedor de la palabra, ¿no? Hacedor. O sea, que si la palabra de Dios te dice perdone, pues ¿qué hay que hacer? Eso es espiritual. Por eso es que ahorita el mundo, ¿cómo anda? Carnal. ¿Por qué? Porque andan con el deseo de venganza, la mentira, el odio, el resentimiento, el orgullo, la prepotencia. Lo que hablábamos en unas charlas anteriormente, construyendo Babel. Y son felices. Y eso se está viniendo impregnando dentro de las mismas congregaciones con los mismos congregantes. ¿Qué dije yo? Congregaciones, porque la iglesia de Jesucristo no la toca ni el Hades. Está escrito en la Biblia. O sea, alguien que ya es iglesia está firme. Ah, sí, mire que no caiga. Sí, pero está firme. La iglesia de Jesucristo. Que la iglesia de Jesucristo puede estar aquí, algunos, no todos, y eso duele decirlo. Y toca decir la verdad, porque uno le puede decir, ay, somos la iglesia de Jesucristo. No. Solo Dios conoce quién es iglesia. Por algo el Señor dijo que por sus frutos. Ah, bueno, entonces no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Bien, entonces en Génesis, ahora sí vamos a ir a Génesis mirando y deteniendo ahí donde dice, en cambio el que es espiritual juzga todo lo que es espiritual, pero a él nadie lo juzga. Quiero hacer una pregunta. ¿Y cuál fue el primer nombre que Dios utilizó en la Biblia para darle a la mujer? ¿Cuál fue el primer nombre que Dios utilizó para darle a la mujer? ¿Con qué nombre dijo esto? Tú, mujer. ¿Cuál fue el primer nombre que utilizó Dios y que está registrado en la Biblia? Nombre específico, no una característica. Nombre. Por si algo, Salomé, Marina, Esther, bueno, qué sé yo. Cualquier nombre. Marta, Lucía. ¿Cuál fue el primer nombre que Dios utilizó para referirse o darle un nombre específico a la mujer? ¿Listos? Pues voy a decirle algo. Muchos dirían, pues Eva. Ese fue el primer nombre de la tierra que utilizó Dios. Eva. Pues déjeme decirle que no. ¿Sabe cuál fue el primer nombre que Dios le colocó a una mujer? Fue a la mujer de Abraham. ¿O no está escrito? ¿O me lo estoy inventando? Porque Dios dice en la palabra que ya no se llamará Sarai, sino que se llamará Sara, porque dentro de un año
tendrá un hijo. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién le puso Sarai? ¿Quién se lo puso? Los hombres. ¿Quién le colocó el nombre a Eva? ¿Dios? No, Adán. No fue Dios que le dijo, ay, entonces yo creo al hombre y a la mujer le voy a poner como nombre Eva. No, analice. Hoy vamos a hacer un poquito de hermenéutica, por eso estén muy atentos. Hay que leer la palabra, ¿cierto? Hay que leer. Y después de que tanto leas y leas y leas y leas y leas y leas, el Espíritu Santo va a tener esa herramienta, lo que hablábamos ahorita, esa herramienta adecuada, esa herramienta maciza, esa herramienta estable y esa herramienta fuerte para empezarte a enseñar. Porque eso es lo que se debe cumplir en la palabra, y a nadie le enseñará a nadie. Entonces, el primer nombre que Dios utiliza para referirse a una mujer fue Sara. Entonces, Sarai se lo había puesto ¿quién? Los hombres. ¿Los hombres qué? Caídos. Y uno dirá, bueno, pero si Eva no había caído, no había caído. ¿Por qué? Vamos a mirarlo entonces ahí en Génesis 2:19. ¿Qué dice? Vamos a mirarlo. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos quienes del campo y a los animales que vuelan. Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar. Y con ese nombre se quedó cada ser viviente. Versículo 20. El hombre le dio nombre a cada animal con patas, a cada ave en el cielo y todo animal del campo, pero ninguno de ellos resultó ser una ayuda adecuada para él. Y rápidamente, pase rápidamente al 23. El hombre dijo, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué dice? ¿Cómo la va a llamar? Porque fue sacada del hombre. Espiritual. Ahí no dijo, la voy a llamar Eva. Es más, en Reina Valera dice varona. ¿Sí o no? Dice varona. Ahí no dije, lo voy a poner María Salomé, productos naturales. Voy a ponerle Pepita Pérez. No. ¿Por qué? Porque él estaba ¿en dónde? En el espíritu. ¿Sí estamos entendiendo el mensaje? ¿Qué diferencia es estar en el espíritu a estar en la carne? Estar en la carne es, oiga, a mí me parece que suena bonito decir así, 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 así. Eso es estar en la carne. Pero estar en el espíritu es decir las cosas como Dios ya las determinó. Como Dios las determinó. Dios había determinado en la eternidad que iba a crear al hombre y a la mujer conforme a la imagen y su semejanza. No más. O sea, el hombre, ¿qué tenía que hacer? Simplemente seguir la pauta que ya estaba estipulada. Ahí no dijo, bueno, cuando haga la mujer, Adán, por favor, me le vas a colocar este nombre. Ahí no dice. Simplemente dice, allá en el Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice, y creó Dios al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Varón y hembra los creó. No dice más. Entonces, ¿de dónde aparece el nombre Eva? Pues el nombre Eva aparece cuando ya el hombre empieza a permitir que en su mente se empiece a establecer conceptos. Conceptos. Por algo en el espíritu es que somos todos iguales. O sea, en el espíritu no existe José Miguel. En el espíritu no existe Martín. En el espíritu es hijo de Dios. Allá no existe, ay, Pepito Pérez, el pastor. No, hijo de Dios. Punto.
Ay, pero es que me asombra algo. Analizaba yo, y es que el que está en el espíritu, óyase bien, llama las cosas como son. El que está en el espíritu llama las cosas como son. Y las cosas como son como las estableció Dios. Así es sencillo. Entonces, miremos rápidamente. Primera de Corintios, en el capítulo 15, ¿qué dice? Así dice la escritura. El primer hombre, ¿cómo se llamó? Ay, pero venga, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Quién lo llamó o quién le puso el nombre a Adán? ¿Fue Dios o fue el mismo hombre? Porque aquí hay una hermenéutica que hay que hacerla con mucho cuidado, con mucho detalle. Y es que entendamos algo. Ahí lo está diciendo. Así dice quién. Carlos, Martín, el pastor Cashluna, Vinny Hill o cualquier otro predicador. No, ¿qué dice? Así dice la escritura. El primer hombre, Adán. ¿Sabe qué significa Adán? De la tierra. Adamá, de la tierra, del polvo. Y Adán sí se le permitió ese nombre porque necesitaba ¿qué? Un proceso. ¿Cuál era el proceso? Permanecer en la palabra. ¿Cuál era la palabra? No coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque tú eres Adán, o sea, eres de la tierra. Y como eres de la tierra, tienes que crecer. Y al crecer vas a dar fruto. O sea, vas a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. Pero para que eso suceda, tiene que permanecer en mi palabra. ¿Cuál era? No coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la palabra. Pero entonces Adán se quedó siendo Adán. ¿No lo dice ahí? El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo. O sea, no se convirtió en un ser espiritual. Leámoslo. Voy a volver a leerlo todo. Así dice la escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo. El último Adán, o sea, nació también fruto de mujer y hombre, nació como tal. Dice, el último Adán, es decir, Cristo o Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿En qué se convirtió? ¿En qué se convirtió? Y eso es lo que busca el Espíritu Santo hoy. Que usted no se quede con ese estuche que ya sabemos que nos lleva al pecado, sino que te conviertas en un ser espiritual, porque el Espíritu es el que da vida. Es importancia, ¿no? Esto como que, no sé si de pronto ya la cabeza como que se está empezando a estallar. Lo único que sé es que cuando yo empecé a mirar esto, yo empecé a entender por qué por qué leer la Biblia, por qué memorizar la palabra, por qué orar la palabra y por qué meditar la palabra. Porque Dios nos quiere llevar a ser seres espirituales.
Pero es que la palabra y la palabra y la palabra. Y otra vez el pastor va a volver a repetir las prédicas que ya dijo. Pues si tiene que repetirlas simplemente para corregir o para afirmar o para establecer en nosotros ese hábito, pues lo tiene que hacer. Porque como seres humanos se nos entra por acá y se nos sale por acá. Y el Espíritu Santo quiere decirnos: deja que entre por acá y ponte tu dedo acá. ¿Para qué? Para que no escuche para allá a nadie que es que él sí, él que no. Tápete tu oído acá para que lo que entre por acá retumbe en tu mente y empieces a hacer lo que el Espíritu Santo te va a mandar a hacer. Porque si usted quita el dedo, así como entra, sale. Y entonces por acá también le meten información. Y entonces usted prefiere el dulce que lo amargo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces démonos de cuenta cómo es de impacto ver que Adán le permitió llamarse Adán porque necesitaba un proceso, pero se quedó en Adán, o sea, el terrenal. Versículo 46, vamos a leerlo. Dice: entonces el hombre espiritual no apareció primero, sino ¿quién? El hombre físico y luego el espiritual. El primer hombre, versículo 47, viene del polvo de la tierra. En cambio el segundo hombre viene ¿de dónde? Del cielo. Los que pertenecen a la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero los que pertenecen al cielo son como el que viene del cielo. Y versículo 49, léalo. ¿Ahora qué somos? Somos como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero luego seremos como el hombre que viene del cielo. Eso se llama proceso. Tenemos que permanecer en la palabra. Adán, ¿por qué no dejó de ser Adán polvo? Porque no permaneció en la palabra. Él no permaneció, él desobedeció. ¿Y qué Dios nos está diciendo al día de hoy? Permanezca en mi palabra, léala. Es porque yo necesito que salga de ahí, crezca. Tremendo, ¿no? Bueno, ya estamos culminando por esta noche, porque este tema continúa. Ahí es donde empezamos a mirar el precio verdaderamente de convertirnos en hijos de Dios. El precio. Óigase bien, el proceso que necesitaba Adán para convertirse en hijo de Dios era permanecer siempre en obediencia a la palabra. Así de sencillo. Dios no le puso nada difícil. Dios no le dijo: bueno, si matas al diablo, te conviertes en mi hijo. Bueno, si coges al diablo y lo pisoteas algún día, te conviertes en mi hijo. Si algún día, mejor dicho, tú empiezas a volar como Superman, así bien chévere, y a trasladarse, ya eres mi hijo. No. Le dijo: no coma. Ya. En pocas palabras, ¿sabe qué nos dice hoy en día a nosotros el Espíritu? No piense como piensan los demás. ¿Quieres ser mi hijo? No piense como los demás. Piense como yo pienso, como está escrito en la Biblia. Y ya. ¿Es algo difícil? Pero es algo complicado. No es difícil, pero es complicado. Mire, esas dos palabras. No es difícil, pero es complicado. Una persona que no sabe conducir lo ve complicado, pero no es difícil. Porque lo difícil está en ¿dónde? En su mente. Pero si es complicado aprender uno a manejar, es complicadito, ¿no? Uno, hijo de macha, ¿cómo así que hasta que ya le coge el tiro y ya después, breve? Ay, que es que el matemático más matemático. Sí, eso es complicado, pero no es difícil. ¿Por qué le hemos dado cabida a nuestra mente de eso de difícil? Lo difícil no se hace. Lo difícil no se hace.
Y por eso es que no hacemos, porque le hemos metido a nuestra mente, eso es difícil. Memorizarse un versículo, uy, eso es muy difícil. No, es complicado, pero no es difícil. Entonces grábese en eso que acabé de compartirles, yo me lo voy a grabar. Es complicado leer la Biblia, pero no es difícil. Es complicado obedecerla, pero no es difícil. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Fue complicado para Jesús estar acá en la tierra, pero no fue difícil, porque Él dijo: yo confío en mi Padre, ¿o no? Y por eso resucitó. Esto se puso caliente, pero ya. Bien, familia, así hemos llegado a esta primera parte de la palabra de Dios. Espero que la próxima charla, porque voy a continuar, hoy cuando lo analizaba yo dije: Señor, tantos versículos que afirman lo necesario y lo importante de ser espirituales. Así que, familia, el Señor nos siga fortaleciendo, nos siga afirmando, nos siga estableciendo. Recuerde, el proceso de camino de vida plena, no de la iglesia, porque la iglesia es solo una, y la iglesia ya sabe que tiene que orar, ya sabe que tiene que leer la Biblia. Para nosotros, como camino de vida plena, que queremos ser parte de la iglesia de Jesucristo, debemos leer la Biblia, memorizar la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, que es proclamarla, profetizar, en fin. Y por último, meditar. O sea, ese versículo que tú leíste lo vas a tener ahí, para que el Espíritu Santo empiece a obrar. Bien, entonces doy gracias a Dios por sus aportes voluntarios, por cada moneda, cada peso, pero sobre todo doy gracias a Dios por su vida, porque lo que usted estás aportando es parte de su fuerza, es parte de su trabajo, de eso que de pronto sol a sol tú has recibido, has compartido. Entonces doy gracias por tu vida, para que el Señor lo siga fortaleciendo, lo siga afirmando y lo siga estableciendo. Entonces recordemos que la palabra es espiritual, y el que es espiritual juzga todas las cosas. Pero entonces la invitación mía es, como siempre lo dice el pastor Martín, y es que permanezcamos, atrevámonos a ser violentos. Y el ser violento es también decirle a nuestra carne: a ver, carne, usted se quiere poner a mirar el noticiero, usted se quiere ir a dormir ya. No, hoy no hemos leído la palabra, voy a ser violento, me voy a quedar despierto 15 minutos, 20 minutos, voy a leer la palabra, o me voy a levantar un poquito más, voy a ser violento conmigo mismo, quiero leer la Biblia. ¿Cierto? Porque el reino de Dios supone violencia. ¿Y solo quién? Los violentos lo arrebatan. Entonces arrebatemos eso es de nosotros, eso nos pertenece, eso es de nosotros. Bien, familia, entonces quedamos para la próxima charla, continuamos, porque ahí en 1 Corintios 15:45 va hasta el 49, ahí es ahora estamos desglosando. Entonces, que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestra mente, y esa paz no es como la da el mundo, sino como la da la palabra de Dios. Y recuerde que la paz no es como la ofrece de pronto las personas. Ausencia de guerra, eso no es paz. Yo no puedo ser luz en medio de la luz. Yo debo ser luz en medio ¿de qué? De la oscuridad. Entonces Dios va a permitir que su vida sea revolcada para ver si usted es hijo de Dios. El hecho de que usted se congregue aquí no quiere decir que todo le va a salir bien, no. Las cosas van a empeorar, pero si tú confías y perseveras hasta el fin, dice la palabra de Dios, será salvo. Así que, familia, muchas gracias por haberme permitido llegar a su dispositivo y compartir con esta palabra de edificación para su vida. El Señor nos continúe fortaleciendo. Bendiciones y muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo.
o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.